Amados santos, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 30 de esta serie que es la enseñanza de los apóstoles. Las 7 trompetas son el contenido del séptimo sello. Las primeras 4 trompetas serán las calamidades sobrenaturales intensificadas que dañan todos los recursos naturales para el abastecimiento del hombre. La quinta trompeta es el primer ay, es el juicio de Dios sobre el hombre. La sexta trompeta, que es el segundo ay, es más juicio de parte de Dios sobre los hombres y consiste en que 200 millones de jinetes maten la tercera parte de los hombres. Mire ahí Apocalipsis 9, del 12 al 21. Después que se toca esta trompeta, los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates son liberados para que 200 millones de jinetes maten la tercera parte de los hombres en un periodo de 13 meses y un día y una hora, como recoge ahí Apocalipsis 9 del 14 al 16. Las tropas de caballería matarán a los hombres con el fuego, el humo y el azufre que sale de la boca de los caballos y con la cola de sus caballos, las cuales son como colas de serpientes, dicen los versículos 17 al 19 de ese capítulo 9. El resto de los hombres que no hayan sido muertos por estas plagas no se arrepentirán de sus idolatrías, sus asesinatos, sus hechicerías, sus fornicaciones y sus robos. Miren los versículos 20 y 21 de este capítulo 9 de Apocalipsis. La quinta y la sexta trompeta durarán más de año y medio. Después de la sexta trompeta y antes de la séptima trompeta hay otra especie de inserción relacionada allí con el arrebatamiento de los santos y la segunda venida de Cristo. Esa inserción es sobre el descenso de Cristo de los cielos al aire. Apocalipsis 10, del versículo 1 al 6, nos muestra este descenso de Cristo del trono del cielo al aire. Antes de esto, antes de ese descenso, Cristo estaba en los cielos con los vencedores, quienes habían sido arrebatados para el trono. Aquel fue el principio de su parusía, de su presencia. Ahora su parusía desciende del cielo al aire. En su parusía en el aire, Él está vestido con una nube. O sea que esto es en secreto. Versículo 1, la primera parte del versículo 1 de ese capítulo 10. Esta es su venida secreta, la sesión secreta de su parusía. El arcoíris que está sobre su cabeza como recordatorio del pacto de Dios o del pacto que Dios hizo con Noé en cuanto a la existencia de los seres vivientes que hay sobre la tierra. Allí lo vemos en Génesis 9 del 8 al 17. Y notemos allí en el versículo 1 del capítulo 10 de Apocalipsis que habla de ese arcoíris sobre su cabeza. Él pondrá su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra para tomar posesión de ella. Apocalipsis 10, versículo 2. En ese momento Él declarará que no habrá más demora, sino que en los días del toque de la séptima trompeta, el misterio de Dios será consumado con la buena nueva anunciada por Dios a los profetas. Mire Apocalipsis 10, 6 y 7. Después de esa inserción acerca del descenso de Cristo del cielo al aire, el plan de Dios se sigue llevando a cabo con el toque de la séptima trompeta. En los días de la séptima trompeta se completará el misterio de Dios. O sea, será la consumación del misterio de Dios. Apocalipsis 17, Apocalipsis 11 del 14 al 18. Al tocar la séptima trompeta llegará el reino eterno de Dios y de Cristo. Apocalipsis 11, 15. Será en este tiempo que el reino del mundo vendrá a ser el reino de Dios y de Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. El toque de la séptima trompeta también incluye el juicio de los muertos. Apocalipsis 11, 18, la segunda parte, para decidir entre todas las personas muertas quiénes participarán en la primera resurrección
Apocalipsis 26, la segunda parte, la que es la resurrección de vida, mencionada en Juan 5:29, la primera parte del versículo, antes del milenio, y quienes permanecerán en muerte hasta la resurrección de condenación, también mencionada en Juan 5:29, la segunda parte del versículo, después del milenio, para ser juzgados ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11 y 12. Leemos 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. A la final trompeta, los muertos serán resucitados. Esta final trompeta es la séptima trompeta, una trompeta de Dios que se menciona en 1 Tesalonicenses 4:16. Y esto nos trae ahora a las inserciones que tratan del arrebatamiento de la mayoría de los santos y el arrebatamiento de los dos testigos. El arrebatamiento de la mayoría de los santos los llevará al granero del Señor en el aire, entre las nubes, Mateo 13:30, donde estará allí ahora la presencia de Cristo, su parucía, según 1 Tesalonicenses 4:17. La mayoría de los santos será arrebatada a ese granero en el aire, no a la cima del universo o a Sión en el tercer cielo, sino al aire. La Escritura compara a los creyentes con la cosecha. Acuérdense, esto va parejo allí. Y el Señor como el agricultor. El arrebatamiento de la mayoría de los santos como cosecha tendrá lugar durante la consumación de esta era, después de la manifestación del anticristo, al final de la gran tribulación, al toque de la final trompeta, es decir, la séptima trompeta. Puede leer esto en Mateo 13:39, segunda de Tesalonicenses 2:1, también en los versículos 3 y 4, Apocalipsis 14 del 9 al 12. Este arrebatamiento incluirá a los santos resucitados que habrán resucitado en un abrir y cerrar de ojos. Mateo 25 del 1 al 12, Apocalipsis 15:2, Apocalipsis 20 del 4 al 6, Primera de Corintios 15, 51 y 52, y también a los santos que hayan quedado, los que menciona Primera de Tesalonicenses 4, 15 a 16, Apocalipsis 16, 15 y Apocalipsis 14, del 14 al 16, que son en realidad la mayoría de los santos, quienes serán dejados después del arrebatamiento de los vencedores para que pasen por los 3 años y medio de la gran tribulación. Serán preservados en la gran tribulación en un lugar preparado por Dios para ellos en el desierto durante estos 3 años y medio. Léalo en Apocalipsis 12, versículo 6 y versículo 14. Debido a que ellos serán preservados en un lugar preparado por Dios para que estén allí 3 años y medio, que es el periodo completo de la gran tribulación, el arrebatamiento de la mayoría de los santos debe de ocurrir al final mismo, el último día de la gran tribulación. Aquellos que serán los salvos en Cristo y que tendrán el testimonio de Jesús durante la gran tribulación, como vemos en Apocalipsis 12, 17, serán incluidos entre los santos que hayan quedado, a quienes el Señor recordará en su venida, mencionados en Apocalipsis 16, 15. O sea, los santos que hayan quedado más los santos que tendrán el testimonio de Jesús durante la gran tribulación. Al final de la gran tribulación ocurrirá también el arrebatamiento de los 2 testigos, Moisés y Elías. Apocalipsis 11 del 3 al 12. Lo que ellos harán en Apocalipsis 11 del 5 al 6 es igual que las obras de Moisés y Elías en Éxodo 7:17, 7:19, Éxodo 9:14, Éxodo 11:1, Segunda de Reyes 1 del 10 al 12 y Segunda de Reyes 17:1. Moisés y Elías que aparecieron ante el Señor en el monte de la transfiguración, Mateo 17 del 1 al 3. Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa a los profetas, como leemos en Lucas 16:16, ambos dan testimonio para Dios. Ellos son los 2 olivos, los 2 hijos del olivo de Apocalipsis 11:4, en Zacarías 4:3,
y Zacarías 11:14. En Zacarías 4 del 11 al 14. Seguiremos mirando, amado, sobre estos dos testigos, pero será ya en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.